Muy buenas tardes con todos, mi nombre es Luz Marley Delgado Chichón y el día de hoy les voy a narrar la obra El libro de la selva de Rudyard Kipling, que consta de 7 capítulos. El primer capítulo dice Los hermanos de Mowgli. La historia narra cómo el tigre Shere Khan, un animal más feroz de la selva, estaba persiguiendo a una pareja, la cual en la huida había abandonado a su cachorro humano. Shere Khan, mientras lo estaba persiguiendo, pasó una frontera de fuego en la cual se quemó las patas. Al cachorro humano lo encontró Aquila y lo llevó junto con Rashta, madre loba, la cual lo quiso mucho y le puso el nombre Mowgli, aunque también lo llamaban Rana, ya que era el único ahí que no tenía pelo. Aquila sabía que al cabo del tiempo tenía que presentarlo a la piedra del consejo para que otros dos animales aparte de Rashta y él estuvieran de acuerdo con que Mowgli se quedara en la selva. Y sí hubo otros dos animales cuando lo presentaron. Primero fue Balú, quien era el que le enseñaba a todos los lobos las reglas de la selva, a los lobatos, les enseñaba cómo debían comportarse y entre otros. Él se comprometió a enseñarle a Mowgli todo lo necesario para que pudiera sobrevivir en la selva. El otro animal que estuvo de acuerdo fue Bagheera, la pantera, quien hizo un trato con los lobos. Le ofreció un toro a cambio de que Mowgli se quedara en la selva. Y así se quedó y Shere Khan no pudo llevárselo. Al cabo de 10 u 11 años, Mowgli ya era todo un niño y Aquila, Bagheera y Balú ya le habían enseñado todo lo necesario, desde el ulular de un búho hasta cómo cazar. Pero Bagheera sabía que él seguía en grave peligro, ya que Shere Khan había estado convenciendo a los lobos jóvenes de que Aquila ya no debería ser el jefe. Entonces Bagheera le aconsejó a Mowgli de que fuera a la aldea por la flor roja, la cual era el fuego. Mowgli le hizo caso ya que tenía razón. Lo único que lo podía defender o mantener a salvo de Shere Khan era el fuego. Fue a la aldea y recogió el fuego, lo cual utilizó más adelante cuando se vio amenazado por Shere Khan. Y Shere Khan, al tenerle tanto miedo al fuego, salió huyendo. Mowgli sabía que si seguía en la selva estaría en grave peligro, así que decidió despedirse de su madre, de su padre, de madre y padre lobo, y ir a la aldea. Y así termina el primer capítulo. El siguiente capítulo es K sale de casa. Para contar este capítulo tenemos que retroceder tiempo atrás, antes de que Mowgli sea desterrado de la selva, cuando Balú le estaba enseñando a Mowgli todo lo que debía saber. Mowgli le había comentado de que él había estado jugando con los monos, a lo cual Bagheera y Balú se sorprendieron y se enojaron mucho, ya que los monos eran los únicos animales en la selva que no tenían ley y que no respetaban nada. Los monos sabían que debían tener a Mowgli de su parte, ya que era el único que jugaba con ellos y que los entendía. Esperaron que Balú y Bagheera se quedaran dormidos y se llevaron a Mowgli. Balú y Bagheera, al darse cuenta de eso, trataron de seguir a los monos, pero se dieron cuenta de que ellos eran mucho más rápidos al ir trepando por los árboles, y decidieron ir en busca de K, una pitón, a la cual era lo único que le tenía miedo los monos, ya que esta pitón solía llevarse a sus pequeñas crías por las noches. K accedió a ayudarlos y juntos se fueron a las moradas frías, en donde eran el lugar donde tenían a Mowgli. Una vez llegado ahí, empezaron a luchar y a pelear por los monos, ya que ellos eran gran cantidad. Tanto así que Bagheera se tuvo que meter en una cisterna para protegerse. Cuando llegó K, empezó a hacer la danza del hambre, por lo cual los monos quedaron hipnotizados y K pudo acabar con ellos, logrando escapar Mowgli, Balú y Bagheera. Balú y Bagheera regañaron muy fuerte a Mowgli, tanto así que él aceptó el regaño. Un ligero golpe no fue grave. Bagheera lo llevó en su lomo y no se despertó ni cuando lo dejó junto con su madre en la cueva. Este es el final del segundo capítulo. El tercer capítulo dice la muerte de Shere Khan. Para este capítulo hay que volver al tiempo anterior en el que nos hemos basado en el primer capítulo, cuando a Mowgli lo habían desterrado de la selva. Va a la aldea y se encuentra con una mujer llamada Mesua, la cual esa mujer había perdido a su hijo hace muchos años, llamado Nato. Esta le brinda su hogar y le brinda su apoyo, ya que Mowgli se parecía a su hijo. Mowgli no se sentía muy a gusto en la aldea, ya que las personas lo miraban raro por haber venido de la selva. Pero a él le habían dejado la tarea de cuidar a los bueyes, lo cual él amaba mucho. Cierta tarde, mientras cuidaba a los bueyes, Hermano Gris le contó que Shere Khan estaba de vuelta y que quería encontrarse con Mowgli a las afueras de la aldea. Por lo que Hermano Gris le contó que también había venido con él Aquila, su padre, por lo cual Mowgli se sentía muy emocionado y alegre. Entre los tres armaron un plan para poder cazar a Shere Khan. Separaron el rebaño y así poder acorralar a Shere Khan. Juntaron a todo el rebaño y
y eso invistió a Shere Khan matándolo al instante. Al siguiente momento Mowgli lo degolló y le cortó la piel, y así pudo volver a la selva y cumplir la promesa a su madre de tender la piel de Shere Khan en la roca del consejo y Aquila echarse encima de ella. El cuarto cuento dice la foca blanca. Trata de Kotish, que era única en su especie, ya que era la única foca de color blanco, y que cierto día había dos cazadores llevarse a todas sus amigas hacia un lugar desconocido que él no sabía. Él empezó a seguirlas y los cazadores se dieron cuenta de ello, pero decidieron no llevárselas, ya que pensaron que agarrar esa foca blanca sería una maldición para ellos. Y cuando llegó al lugar donde habían llevado los cazadores a sus amigas, vio que era un matadero donde degollaban a sus amigas y les sacaban la piel para crear abrigos. Entonces él volvió asustado a Novastona, que era el lugar donde vivía con sus padres y sus demás amigas, y se dio la tarea de buscar una isla perfecta para él, donde no tuvieran acceso los hombres para poder cazarlas. Demoró 5 años buscando esa isla, hasta que siguió a la vaca marina, la cual le llevó por un túnel, en donde llegó a una isla y se dio cuenta de que no había estaba en medio de la nada y que no tendría acceso a ningún hombre. Volvió a Novastona y le contó eso a toda su familia y a sus amigos, los cuales sus amigos no le creyeron, y él, para entrar en razón, empezó a golpearlos y a morderlos y a aruñarlos desde los más pequeños hasta los más grandes. Su padre se sintió orgulloso de eso, y los demás focas ya golpeadas y todas lastimadas entraron en razón y se dieron cuenta de lo que decía Kotish era verdad, y emprendieron su viaje. Al llegar a la isla se dieron cuenta de que sí, que esa era una isla perfecta y donde no podrían ser cazadas. Al cabo de 2 o 3 años, todas las focas de Novastona y de otras playas habían ido a esa isla, donde eran felices y donde vivían pacíficamente, sin el miedo de que algún día sean cazadas. Ese es el final del cuarto cuento. El quinto cuento dice Rikki Tikki Tavi. Rikki Tikki es una mangosta, la cual por ciertas lluvias se terminó su casa inundada y terminó en el jardín de casa de unos humanos. Al llegar ahí, Teddy, el niño, lo recogió y lo envolvió en algodones junto con sus padres hasta que él volvió en sí. Él, al salir al jardín, se dio cuenta de que había un pájaro, un ave, la cual le había dicho que su cría había caído del árbol y Nag, una víbora, la había comido. Mientras hablaba con él, apareció Nag y empezó a hablar con Nag. Y mientras hablaba con Rikki Tikki y Nag hablaban, Nagaina, la esposa de Nag, quiso atacarlo por detrás, pero Rikki Tikki por suerte pudo esquivarlo. Y cuando ya quiso pelear con ellos ya se habían ido. Pero a quien sí se encontró fue a Karai, una víbora de tierra, la cual quiso atacarlo. Entonces Rikki Tikki se defendió tanto así que la terminó matando. Sus padres de Teddy, en compensación con Rikki, lo dejaron quedarse en la casa, ya que había salvado posiblemente al niño, ya que futuramente lo pudo haber mordido. Rikki Tikki, mientras dormía con Teddy por la noche, escuchó un ruido de que Nag y Nagaina estaban planeando asesinar a todos los humanos de la casa. Nag se había metido a la ducha de la habitación de los padres de Teddy, y Nag se había quedado dormido en un balde. Rikki Tikki, al percatarse de eso, fue y lo atacó y lo mordió del cuello. Tanto así que Nag empezó a sacudirlo a Rikki Tikki contra la bañera. El hombre se levantó y le disparó a Nag en la cabeza y lo terminó matando. Al día siguiente sacaron a Nag al basurero. Nagaina, tras ver la muerte de su esposo, se sintió con furia y quiso matar a Rikki Tikki. Pero él fue más astuto y pudo acabar con ella, así como también con los huevos que tenía ella, con sus crías. Y la familia terminó muy agradecida con Rikki Tikki, ya que los había salvado a todos de que esas víboras acabaran con ellos. Y así dejaron que él se quedara junto con Rikki y junto con los demás. Rikki no entendía el por qué los humanos le seguían agradeciendo, ya que eso era lo que él hacía, matar víboras. Pero aún así se quedó en la casa y ninguna otra víbora logró aparecer por esa casa, ya que estaban advertidas de que Rikki Tikki era un gran cazador de serpientes. Podría decirse. Y este es el final de esta historia. La siguiente es Tomai, el de los elefantes. Tomai es un pequeño que sueña con ser cazador algún día como su padre. y montar algún día a Nag, en la cual es un elefante de aproximadamente más de 60 años. Cierto día él estaba en peligro y Nag logró salvarlo junto con su trompa. Así que al día siguiente logró ver a Peter Shavin, el cual era el más grande cazador de elefantes. Él se dirigió a Peter Shavin, el cual le dijo que jamás iba a ser
un cazador de elefantes, y que si es que algún día sería cazador, sería cuando viera a los elefantes danzar. Esto puso a todos a reír, ya que eso era imposible ver a los elefantes bailar. Por la noche, ya mientras estaban en el campamento, amarraron a todos los animales para que no lograran escapar. Todos estaban dormidos salvo Nak, quien había ido como que algo lo llamaba dentro de la selva y se dirigía hacia el centro de la selva. Tomai le pidió si es que podía llevarlo, y Nak tendió su trompa y se lo llevó. Y caminó hasta el centro de la selva, donde vio que había miles y miles de elefantes, y durante toda la noche se pusieron a bailar. Al día siguiente fueron con Peter Shaving, el cual estaba desayunando, se arrodillaron ante él, y Tomai le contó que había visto la danza de los elefantes. Al llegar con Peter Shaving, les quisieron contar todo lo que había sucedido, pero no le creyó. Así que mandó a unos sirvientes a averiguar en el centro de la selva, en los cuales se habían dado cuenta que sí era verdad, ya que toda la tierra estaba aplanada y estaban las huellas de los elefantes. Peter Shavik hizo una gran celebración para él, para Tomai, de que él iba a ser un gran cazador y que ningún elefante se le rebelaría, ya que a él había sido el único de ver esa danza. Y desde ese momento se dejó de llamar el pequeño Tomai, para llamarse Tomai, el de los elefantes. Y hasta aquí el final de esta historia.